partir de 1,26, vamos a hablar que estamos en presencia de una diabetes mellitus, ¿no es cierto? Que después ya averiguaremos cuál es la causa. Ese punto de 1,26, que es el que se está utilizando ahora, antes estaba ubicado en 1,40. Acá, en 1,40. Se los pongo en rojo porque hoy no va más ese valor de 1,40 o de 140 miligramos de decilitro, que a partir de, con el cambio de siglo, podríamos decir, ese punto de 1,40 bajó a 1,26. Antes decíamos que un individuo era diabético cuando, me estoy refiriendo a glucemia en ayunas, no a glucemia al azar, cuando tenía 2 o más glucemias en ayunas por encima de 1,40. El avance del conocimiento y tanto de la bioquímica como de la clínica diabética hizo que se bajara ese punto a 1,26. ¿Por qué fue eso? Porque se vio que si utilizábamos un punto más allá de 1,40, el paciente cuando se lo pesquisaba como diabético ya podía estar con daños micro y macrovasculares. Entonces, ustedes saben que justamente una de las consecuencias de la diabetes es el daño micro-macrovascular, la retinopatía, la insuficiencia renal, entonces la tendencia a las calcificaciones, es decir, si esperábamos a que el paciente superara el valor de 1,40, a lo mejor ya era tarde para prevenir ciertas alteraciones propias de la diabetes. Entonces, a nivel internacional y la Organización Mundial de la Salud decidió bajar ese punto a 1,26. Y es lo que estamos manteniendo ahora. Ahora vamos a ver bien todas las pautas diagnósticas. Pero lo importante es que tengamos presente esto, cómo el avance en el conocimiento nos fue llevando a que esos consensos diagnósticos se modifiquen. Porque si bien es un diagnóstico en base a la determinación de un analito simple y muy poco invasivo, como decía al principio, caer en el error de una mala interpretación le puede provocar al individuo un daño emocional importante, obviamente, pensar que tiene una patología crónica, y a lo mejor entrar en un protocolo terapéutico cuando no era necesario. Entonces ahora vamos a ponernos bien de acuerdo en cuáles son las condiciones fisiológicas, cuáles son las situaciones hiperglucémicas pero que no son diabéticas, y cuáles son las condiciones diabéticas. Bien, vamos a compartir acá. Entonces, bueno, esto habíamos empezado los otros días. Bueno, todo esto ya lo habíamos visto, cómo era la estructura de la insulina, el rol, cómo se secretaba la insulina, esta que tenía una producción de tipo bifásica, todas las clasificaciones de las hiperglucemias, dentro del cual los cuadros diabéticos son los que tienen la mayor importancia dentro del laboratorio clínico. Y acá empecemos entonces con el diagnóstico de la diabetes, y que en este caso es un diagnóstico exclusivamente por el laboratorio. Siempre si nosotros hablamos de diagnóstico por el laboratorio, acá cubre un rol muy importante, y bueno, acá aparecen un montón de cositas que tienen que ver con la diabetes, una tira de orina que nos puede marcar la glucosuria, la determinación de la glucosa hemática, etc. Vamos a ir viendo. Entonces, primero vamos a ver lo que yo les pongo acá, determinaciones útiles para el screening o diagnóstico de la diabetes. Y después tenemos muchas herramientas de laboratorio también para el seguimiento, es decir, que el laboratorio en la diabetes tiene muchos roles. Rol predictivo, es decir, cuando hablamos de predictivos, anticiparnos a, ¿no es cierto?, con qué determinaciones podemos prever si aquel individuo va o no a desarrollar una diabetes en el futuro. Podemos tener herramientas para diagnosticar específicamente y podemos tener herramientas para el seguimiento de ese paciente. Entonces, empecemos con las determinaciones útiles para el screening o diagnóstico. Y acá básicamente nos vamos, y ustedes ya lo han comentado recién, tenemos o la glucemia en ayunas, podemos tener la glucemia al azar,
que no es en ayunas, podemos hablar de la prueba de sobrecarga. Esas serían las 3 pautas diagnósticas que marcan las sociedades internacionales y, en el caso particular de la Argentina, la SAD. La SAD, que se los escribo acá, SAD, S-A-D, es la Sociedad Argentina Argentes. Y esa es la que uno tiene que seguir siempre, porque es la que elabora los consensos para el estudio de la diabetes, particularmente en nuestro país. Obviamente por encima de la SAD va a estar la OMS, ¿no es cierto?, la Organización Mundial de la Salud, que es la que marca todas las pautas internacionales, las cuales después cada comunidad la toma y las adapta a la realidad de, de ese país. Y otra sigla que van a encontrar varias veces es ADA, ADA, que en este caso es la Asociación Americana, es decir, estadounidense, para el estudio de la diabetes. Estas son las pautas que marca la sociedad en Estados Unidos. ADA es, se los digo de atrás para adelante, Americana Diabetes Association, ¿no? O sea, la Asociación Americana para la Diabetes. No confundir el término americano, ustedes saben que en Estados Unidos usan el término de América como para ellos, ¿no? Como que América es símbolo de Estados Unidos. En realidad, acá quiere decir que es la sociedad estadounidense, las pautas que marca Estados Unidos estadounidense, diagnóstico de la diabetes. Después también tenemos sociedades latinoamericanas, es decir, ustedes tienen que ir siempre siguiendo los diferentes consensos, pero tener bien en claro a qué región corresponde cada consenso. Nosotros en nuestro país tenemos que seguir siempre las pautas de la Sociedad Argentina de Diabetes, o SAD. Pero que siempre el rector es la Organización Mundial de la Salud, eso queda claro, ¿no? La Organización Mundial de la Salud es la que marca la pauta para todo el país, todo el mundo, quiero decir, después cada país va a ir reglamentando en base a ese paraguas general que marcó la OMS. Entonces, volvemos, determinaciones útiles para el screening o diagnóstico. Glucemia en ayunas. Hacer una glucemia en ayunas no es más que una glucemia hecha con 8 horas de ayuno, y el horario para hacer esa glucemia son las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque, como decíamos el otro día, si bien la secreción de insulina va muy parejo con los niveles de la glucemia, hay un ritmo circadiano de producción de insulina que es máximo en la mañana. Entonces, la glucemia en ayunas quiere decir que es una glucemia hecha a las 8 horas con 8 horas de ayuno. Los valores fisiológicos que todavía, acá les pongo entre paréntesis 100, porque se está discutiendo si bajar el valor, el límite superior del rango de referencia de 110 a 100. Simplemente para pesquisar tempranamente algunos pacientes que pueden desarrollar hiperglucemia, que no son diabéticos, como por ejemplo cuadros como síndrome metabólico, obesidad, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. En esos casos, aunque el rango de referencia sigue estando en 110, el límite superior, el médico puede decidir cierta intervención a partir de 100. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud? Que 2 o más glucemias en ayunas por encima de 126 ya es diagnóstico de diabetes. En eso no hay duda. 2 o más glucemias por encima de 126 es diagnóstico de diabetes. La glucemia casual, que quiere decir esa hecha en cualquier momento, sin ayuno, y recién ustedes comentaban, mayor o igual de 200, con síntomas, también es diagnóstico de diabetes, pero hay que confirmarlo en un día posterior, en lo posible con una glucemia en ayunas. Salvo que el paciente tenga síntomas muy marcados, ya directamente se puede tomar esa glucemia al azar mayor de 200 como diagnóstico y ya intervenir sin esperar al día siguiente a hacer una glucemia en ayunas.
Bien, eso con respecto a la glucemia basal o casual, pero sin ninguna prueba dinámica. La determinación de la glucemia postprandial, ¿la han escuchado? ¿Saben lo que es postprandial? Después de comer. Exactamente, después de una ingesta, ¿no es cierto? Bien, ¿la vieron la prueba de la determinación de la glucemia postprandial? ¿La han escuchado? Creo que no. Es importante que esta no diagnostica, esta solamente orienta, por eso yo acá les estoy poniendo determinaciones útiles para screening o para diagnóstico. La glucemia en ayunas, y esto que les marqué acá en el recuadro celeste, diagnostica. La glucemia postprandial es un screening que si da alterado, como dice ahí, nos dice, bueno, hagamos algo más, pero no me va a diagnosticar por sí sola. Aunque sería la determinación ideal para el diagnóstico de una diabetes. ¿Por qué? Porque como ustedes dijeron, es después de una ingesta, que es justamente poner al individuo en la situación que le tiene mal manejo metabólico de la glucemia, ¿no es cierto? El problema mayor es cuando la glucemia aumenta y el organismo no tiene capacidad de responder para disminuir esa glucemia, ¿no es cierto? Entonces, la glucemia postprandial es medir la glucosa sanguínea después que el individuo hizo una ingesta. Entonces, ¿en qué consiste? Se hace la determinación basal, glucemia en ayunas, se le da a ingerir un desayuno, por ejemplo, puede ser, que contenga 75 gramos de hidratos de carbono, más o menos ustedes, para que tengan una idea, 90 gramos de pan ya significan 75 gramos de hidratos de carbono, y después repetir a las 2 horas la glucemia. Si los valores están por debajo de 140, se considera una respuesta fisiológica. Si a las 2 horas los valores son mayores de 140, sugiere hacer esto que les pongo acá, que ustedes ya deben conocer, que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Es decir, un valor por encima de 140 a las 2 horas me está diciendo que algo está pasando, pero no me asegura que sea un cuadro diabético. ¿Se entiende eso? Es decir, el individuo tiene una cierta incapacidad para el manejo metabólico de la glucemia, pero no necesariamente esto me dice que es diabético. ¿Por qué es importante esta prueba? Porque está entrando en juego toda la fisiología que tiene que ver con el manejo de la glucemia, porque entra en juego todos los secretagogos, es decir, todo el aparato digestivo, porque está haciendo una ingesta, cómo se absorbe esa glucosa, y después cómo es el manejo a través de, obviamente, las hormonas hipoglucemiantes, como sería la insulina. Lo que se espera es que si ingiere glucosa, automáticamente aumente la insulina, y eso provoque la bajada de la glucosa. ¿Se acuerdan que el otro día se los mostraba acá? La secreción de insulina en un individuo con integridad fisiológica va pero en paralelo a los cambios en la glucemia. Acá en rojo les pongo cambios en la glucemia, en azul como cambia la insulina. Aumenta la glucemia, automáticamente tiene que aumentar insulina para que la glucemia baje. Vuelve a aumentar la glucemia, vuelve a secretarse insulina para que la glucosa baje. Y eso en términos de minutos sucede. Es decir, que un individuo que tiene un buen manejo metabólico de la glucemia, automáticamente va a bajar esa glucemia posterior al aumento a una ingesta. Entonces, se entiende por qué esta pruebita de la glucemia postprandial es muy útil, porque me pone en evaluación todo el proceso, desde la ingesta del hidrato de carbono, el manejo gastrointestinal, porque hay que producir la digestión, absorber esos hidratos de carbono, que lleguen a la circulación y que automáticamente se secrete insulina para bajar la glucemia. ¿Se interpreta esa prueba? Entonces, si bien es una prueba muy buena, porque fisiológicamente me está evaluando todo el proceso, hay serias complicaciones para estandarizarla. Entonces, por eso no se toma con valor diagnóstico, porque es muy difícil estandarizar tantos parámetros.
Parámetros me refiero a todo lo que entra en juego desde la ingesta, ¿no? Entonces, pero una glucemia postprandial alterada, es decir, que a las 2 horas esté por encima de 140, me dice que hay que avanzar un poquitito más en el estudio de ese paciente. Entonces, ahí podemos utilizar la prueba de tolerancia a la glucosa oral, que esta la tienen que conocer. A ver, voy a salir un cachito de acá. Y la tienen que haber visto. Cuéntenme qué saben de esta prueba de sobrecarga oral a la glucosa o de tolerancia oral a la glucosa. Y se le da al paciente una cantidad establecida de glucosa, se lo deja esperando en el laboratorio 2 horas, creo, y después se mide la glucosa. Igual antes se le tiene que hacer una prueba en ayunas, porque si da mayor a 126 no se puede hacer la prueba de tolerancia oral. Bien, estamos de acuerdo, ahí dijo, bueno, se le da una cantidad determinada de glucosa, y después entonces volvemos a medir a los diferentes tiempos, y que obviamente tenemos una glucemia NASH. Si ya teníamos una glucemia mayor a 126 2 veces, no vamos a llegar a una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Bien, la prueba de tolerancia oral a la glucosa también lleva mucha estandarización. Acá hay alguien que está queriendo entrar. Desde lo preanalítico, que bueno, el individuo tiene que estar en el laboratorio, no tiene que deambular mientras hacemos la prueba, que no tiene que estar en una dieta restringida de hidratos de carbono, por lo menos los 3 días previos a la prueba tiene que estar en una dieta normal en cuanto al consumo de hidratos de carbono, porque si no vamos a tener una propia inercia en la respuesta. Por eso no puede hacerse en individuos que tengan trastornos alimentarios. Tampoco puede hacerse en pacientes con enfermedades crónicas, hospitalizados, porque si tenemos una respuesta más lenta desde el punto de vista del páncreas endocrino a los cambios en la glucemia. Porque estas pruebas están estandarizadas y los puntos de corte están establecidos para una población de referencia que es saludable, que no tiene sobrepeso, que no tiene obesidad, es decir, que para condiciones muy particulares, ¿no? Pero es una buena prueba con valor diagnóstico si se tienen en cuenta todas esas variables preanalíticas. Una variable preanalítica que recién nombraban ustedes, una cantidad determinada de glucosa que va a ingerir. ¿Alguien sabe cuál es esa cantidad de glucosa que vamos a administrar? 75 gramos o 82 gramos, una cosa así era. 75 gramos, creo, en 1 litro de agua de glucosa anhidra. 75 mililitros. Bueno, ahí tiramos varias cosas. Ustedes me dijeron 75 gramos, por otro lado dijeron 80 gramos. 1 litro de agua, yo creo que dijeron 375 mililitros, ¿escuché? ¿Alguien dijo eso? Bien, anoté acá, ¿no? 75 gramos u 80 gramos. Y esto hay que quedar muy claro. 1 litro de agua, 375 mililitros de agua. Hay claras diferencias entre una y otra, pero las pautas son muy estrictas. La cantidad es 75 gramos, es cierto. Hay que administrar 75 gramos que va a ser por vía oral, es decir, que lo va a ingerir, lo va a tomar él en el laboratorio, y 1 litro de agua o 375 mililitros de agua. ¿No era esos 75 gramos de glucosa anhidra y después eran 82,5 gramos y la glucosa era monohidratada o algo así? Sí, sí, estamos bien, sí, eso sí, si es anhidra son 75 gramos. Lo que ustedes tienen que ver en la formulación que compren, que tengan en el laboratorio, que sean 75 gramos de glucosa. Si está hidratada, tienen que hacer el cálculo para que lo que esté ingiriendo son 75 gramos de glucosa. Lo ideal siempre es tener la glucosa anhidra. Si le vamos a sumar moléculas de agua, obviamente que vamos a pesar más, vamos a pesar 82 y la monohidratada, pero lo importante son los 75 gramos. Eso por un lado, 75 gramos anhidra.
el volumen en que lo va a tomar. Ustedes tienen que agarrar eso, disolverlo en agua, como dice, acidulada, para que sea un poquitito más tolerable, para que no sea tan dulce. ¿En qué volumen lo van a disolver? ¿Y En por qué? 375. ¿Cómo? En 375, porque tenía que estar en una concentración específica. 1 litro era mucho, me parece, de agua. Además ¿Alguna no lo vas a tomar otra? 1 litro de agua ahí. Claro, Bien. O sea, obviamente, si yo a un paciente le digo que tiene que tomar esto, o que tiene que tomar esto así de chiquitito, va a preferir tomar esto chiquitito, ¿no es cierto? Porque tomarse 1 litro, que no puede pasar más de 10 minutos, o sea, porque también hay que estandarizar muy bien el tiempo en que toma esa glucosa, porque si tarda mucho, obviamente, el vaciado gástrico va a ser más lento y la glucemia va a aumentar más tardíamente que lo que yo... Entonces, después los tiempos que voy a medir los voy a tener todos corridos, ¿no es cierto? Entonces, lo ideal es que lo tomen 5 minutos, no debe pasar más de 10 minutos en que ingiere todo eso. Entonces, estoy de acuerdo que el paciente va a querer tomar el vasito más chiquito que sea posible, ¿no es cierto? Entonces, 1 litro estoy de acuerdo que es mucho. El valor exacto es 375 mililitros de agua. Hay que disolver los 75 gramos en los 375 mililitros de agua, y eso es lo que está estandarizado. Y alguien dijo allí recién que hay una concentración específica, entonces 75 gramos en 375 mililitros de agua. 375 mililitros de agua también es bastante. Yo, bueno, acá justo estoy con un vaso, pero este no tiene 375, este tiene menos, debe tener 200, o sea que el vaso va a llegar hasta acá. El paciente les puede decir, ¿no me lo puede dar un poco menos? Porque tomarse semejante cantidad, sobre todo en ayunas, o sea que lo que siempre va a intentar el paciente es que el volumen sea lo más chico posible. ¿Le podemos bajar ese volumen? En vez de 375, ¿podemos bajarlo a 200, a 250 para que lo tome mejor? Para que realmente cumpla los 5 minutos, porque si no, no me puedo tomar en 5 minutos semejante vaso. ¿Podemos? Y esto es hay que estar absolutamente de acuerdo con esto, porque les puede pasar que les pidan que no pueden, inclusive hasta a algunos pacientes les genera vómitos, ¿no es cierto?, en la ingesta de estos volúmenes de glucosa. ¿Lo podemos bajar? Yo creo que no, porque tiene que estar estandarizado, o sea, tiene que respetar ese porcentaje de 20%. Porque si en un ¿Qué lugar es el se baja 20%? ¿Qué es el 20%? de masa en volumen sería. Claro, de concentración, exactamente. La solución que tiene que tomar es al 20% en concentración. Entonces ustedes lo que se tienen que acordar, el volumen lo sacan por cálculo, lo importante es saber que la prueba son 75 gramos de glucosa anhidra al 20%. Hacen la cuenta y les va a dar 375 mililitros de agua. ¿Qué pasa si nosotros se lo hiciéramos más concentrado para que lo tome más rápido, si se quiere, para que no tenga que ingerir semejante volumen? ¿Alguien sabe qué pasa? ¿Por qué no podemos dar si nosotros le disminuimos el volumen, en vez de tener una solución al 20%, lo vamos a tener al 30% a lo mejor, ¿no es cierto? Eso lo que genera es un espasmo pilórico, es decir, que se cierra el píloro y el vaciamiento gástrico es más lento. Por eso no podemos hacer una solución diferente del 20%. Nadie les va a pedir más diluida, nadie les va a pedir 1 litro de agua, de solución. El problema es que les pidan más concentrado, o sea, el paciente no sabe que es más concentrado, les va a decir un volumen más chico, ¿no puedo tomar un vaso más chico? No, porque si generamos una solución de glucosa con una concentración mayor del 20%, les produce un espasmo pilórico por la hiperosmolaridad, y que hace que el píloro se abra más lentamente, el vaciamiento gástrico es más lento, por ende, la hiperglucemia que se va a generar posterior a la ingesta va a ser más lenta. Lo que yo mida a las 2 horas, en realidad ese paciente tuvo un vaciamiento gástrico más lento.
como tenemos que tener muy claramente estandarizados los tiempos a los cuales podemos medir, y vamos a utilizar el tiempo de las 2 horas para diagnosticar, las 2 horas son siempre y cuando se haya ingerido una solución al 20% que contenga 75 gramos y no haya superado los 10 minutos para haberla tomado. ¿Se entiende? Así tenemos validada la prueba. Entonces no podemos modificar ninguna de esas condiciones. Y hay que hacer un control estricto del tiempo, porque si no, ese valor de las 2 horas, yo realmente lo voy a tener corrido y voy a estar interpretando erróneamente. Si un paciente tiene un vaciamiento gástrico más lento, a las 2 horas probablemente esté por un valor por encima de 200, y no es que era diabético, sino que tiene corrida su curva de la glucemia post-ingesta. Y vamos a erróneamente diagnosticar por diabético cuando lo que tuvimos fue un error analítico en la prueba. Analítico no, todavía estaríamos preanalítico porque el paciente está tomando la solución de glucosa. ¿Se entiende entonces? 75 gramos de glucosa anhidra o 82 si tienes monohidratada o depende de la que ustedes tengan, pero siempre y cuando tiene que ser 75 gramos al 20%. Y en lo posible en 5 minutos la tiene que tomar. Y con todo lo preanalítico que comentábamos antes. Bien, si estamos de acuerdo en eso, volvemos a acá así interpretamos esos valores. Entonces, ¿cuál es el punto que va a diagnosticar? El de las 2 horas. A las 2 horas, un paciente que tiene una glucemia por encima de 200 es diabético, y esta prueba está diagnosticando. Un individuo con integridad fisiológica saludable va a tener un valor a las 2 horas menor de 140, y el que queda entre 140 y 200, es decir, entre 141 y 199, es el cuadro ese de intolerancia a la glucosa. Es un individuo que tiene una intolerancia a la glucosa, pero que no es diabético. Tampoco es un normoglucémico, ¿no es cierto? Estos individuos son los que hay que seguirlos, estar atentos, controlarlos, pero que no necesariamente son diabéticos. Pueden ser individuos que se los puede poner en cierta pauta de alimentaria, pauta de actividad física, como para ver si normalizan su glucemia, pero que no están dentro del grupo de los diabéticos. Entonces, por eso hago hincapié en el valor de las 2 horas. Yo acá les dejo, fíjense que les puse, bueno, la glucemia basal, a los 30, a los 60 minutos, porque la prueba esta estuvo estandarizada para los diferentes tiempos, y se hablaba de valores intermedios. Hoy el consenso es tomar el valor de las 2 horas. Se puede pedir tiempos intermedios cuando hacemos una prueba de sobrecarga oral con dosaje de insulinemia, es decir, que medimos también la insulina a los diferentes tiempos después de haber administrado la glucosa. No les pongo los valores acá intermedios porque cada individuo puede tener valores muy variables, pero sí se los dejo así en blanco porque si toman libros de texto un poco más viejos, antes se diagnosticaba la diabetes con la prueba de tolerancia oral a la glucosa en función de los valores que iba tomando a los 30, a los 60, a los 90 y a los 120. Y se decía que con 2 o más valores por encima de tanto, hoy ya eso está superado. Es decir, solamente miramos el punto de las 2 horas. Pero quiero que les quede claro eso. Pueden encontrar textos que hacen referencia a valores anteriores al 2000 y que se utilizaba, por ejemplo, el punto, si a los 60 da tanto y a los 90 da tanto, ya era suficiente para decir que era diabético. Hoy no, por eso se los marco en rojo. El valor es el valor de las 2 horas. ¿Cuándo es útil hacer esto? O sea, los diferentes puntos, esto que les grafico acá. Si hacemos una prueba de sobrecarga oral a la glucosa, pero que nos pide con dosaje de insulinemia, es decir, lo que se está pidiendo es que en cada uno de estos puntos no solo midamos la glucemia, sino que también midamos los niveles de insulina.
El otro día yo les comentaba que la determinación de insulina también tiene mucha variabilidad de un individuo a otro, y inclusive dentro del mismo individuo. Entonces un valor aislado de insulina no me dice mucho, sí en el contexto de otras cosas. Por ejemplo, en el contexto de una prueba de sobrecarga oral a la glucosa. Y acá les estoy poniendo diferentes situaciones clínicas. Me quedé pensando que a lo mejor, a ver si puedo. No me deja salir acá. Para que lo vieran más grande. Bueno, quería intentar así. Bien, ¿qué les quiero mostrar acá? ¿Cómo responden con el manejo de la insulina diferentes poblaciones? Acá en verde les marco cómo es la población con normoglucémica, es decir, con un manejo saludable de la glucosa oral. Estos son, lo que estoy graficando acá son a diferentes tiempos los niveles de insulina. Un individuo que ingirió una solución de glucosa de 75 gramos al 20% va a tener un aumento de la insulina, como sigue acá este perfil cinético de la curva verde, y que después, aproximadamente acá hasta las 2 horas, va a bajar a valores fisiológicos. Eso es una población saludable. Los individuos que tienen respuestas como las que están por encima de la curva verde son hipersecretores de insulina, producen mucha insulina. Y los que están por debajo de la curva van a ser hiposecretores. Les leo acá, después ustedes lo miran más ampliado. Esta curva no me va a diagnosticar qué tipo de diabético es. Si es diabético 1 o diabético 2. El otro día decíamos que la diferencia la hace la autoinmunidad, ¿no es cierto? El diabético 1 es una enfermedad autoinmune, el diabético 2 es un individuo que tiene un problema con el manejo de la insulina, una resistencia a insulina, que es lo más frecuente. Pero no todos los individuos, o sea, los individuos que tienen resistencia a insulina en general tienen niveles de producción de insulina elevados. ¿Por qué? Porque liberan mucha insulina, pero que no tiene capacidad para bajar lo suficiente la glucosa. Pero no necesariamente todos los hipersecretores de insulina, que son los que están por encima de esta curva, son diabéticos. Acá, esta curva que les marco acá, con los puntitos en fucsia, estos son individuos diabéticos tipo 2 con resistencia a insulina. ¿Qué pasa? Que en una prueba de sobrecarga oral a la glucosa, los niveles de insulina a los diferentes tiempos van a estar por encima de la población normal. Y los que están por acá abajo, estos son los diabéticos de tipo 1, que son los diabéticos que tienen una patología autoinmune. Por más que se les da una ingesta de glucosa, no tienen capacidad de liberar insulina, porque tienen una agresión autoinmune a su páncreas. Pero yo lo que les quiero marcar acá con este gráfico, que no nos sirve para diagnosticar los niveles de insulina. ¿Por qué? Porque acá arriba, por ejemplo, esta otra curva que les muestro acá, son individuos obesos, a lo mejor inclusive pueden tener un síndrome metabólico, que tienen resistencia a insulina, pero no son diabéticos. Producen mucha insulina, pero sin que, desde el punto de vista del diagnóstico glucémico, no son diabéticos. Entonces, yo mal puedo interpretar que un valor elevado de insulina necesariamente me indica diabetes de tipo 2. Y acá abajo, esta curvita que les marco acá, punteada, esta de ahí, son individuos diabéticos tipo 2, que son estos que están acá, que con el curso de la enfermedad llegan a agotar su capacidad de secreción de insulina y se transforman en diabéticos insulinodependientes. Es decir, un diabético tipo 2 resistente a insulina llega un momento en que va a necesitar sustitución de insulina porque se agota su páncreas en cuanto a capacidad de sintetizar insulina,
pero no son diabéticos autoinmunes. ¿Se entiende? Entonces, simplemente esto es para graficar que esto no me va a determinar si el individuo es diabético 1 o diabético 2. Los niveles de insulina por sí solos no me diferencian tipo de diabetes. El tipo, una vez que yo llegué al diagnóstico de la diabetes, que el individuo es diabético porque o por la prueba de sobrecarga oral o por la glucemia en ayuna, lo que me va a diferenciar si es diabético 1 o diabético 2 va a ser la presencia de autoanticuerpos. Si hay autoanticuerpos, es diabético 1. Si es negativo por los autoanticuerpos, es diabético 2. Pero no los niveles de insulina. ¿Por qué? Porque tienen insulina elevada los diabéticos tipo 2, sí, pero también población que no es diabética, pero que tiene un mal manejo de la glucemia, pero que están dentro de este grupo, de los intolerantes a la glucosa. Tienen niveles elevados de insulina, pero sin estar en un nivel de diabético. Y a su vez, requieren de insulina los diabéticos tipo 1, pero también los diabéticos tipo 2 que llegan a producir un agotamiento pancreático y que pueden necesitar sustitución con insulina. ¿Se entiende eso? Eso se los presento para que vean cuáles son las diferentes posibles respuestas de las poblaciones a una ingesta oral de glucosa. ¿Preguntas? A ver qué sigue acá. Acá. Entonces, acá les resumo estas pautas diagnósticas. Fíjense, criterios diagnósticos de la SAD, lo que yo les decía, la Sociedad Argentina de Diabetes. En Argentina, ¿cuáles son los criterios que tomamos? Glucemia en ayunas por encima de 126, una prueba de sobrecarga oral a la glucosa, el punto a las 2 horas mayor de 200, o una glucemia al azar mayor de 200. Y como dice acá, este cuadrito amarillo, se debe confirmar, excepto que haya síntomas clásicos de una descompensación, como podría ser una cetoacidosis diabética, o ya un estado hiperosmolar hiperglucémico. Entonces directamente, por ejemplo, una glucemia en ayunas o cualquiera de estos valores es suficiente para el diagnóstico de diabetes. Acá les pongo los criterios internacionales, que son lo que yo les decía, el ADA, la Sociedad Estadounidense. En el 2019, a estos 3 criterios, en Estados Unidos toman también como valor diagnóstico los niveles de hemoglobina glicosilada. Ahora vamos a ver la hemoglobina glicosilada, que nosotros en nuestro país todavía no la tenemos como pauta diagnóstica. Sí se utiliza mucho para el seguimiento diabético, pero no para el diagnóstico, por eso no está puesto acá arriba. ¿Por qué? Porque todavía hay muchas dificultades para estandarizar la determinación de hemoglobina glicosilada, entonces no tenemos certeza sobre esos valores para utilizarlo como diagnóstico. Y mal podríamos diagnosticar por diabético a un individuo con una determinación de un analito que no tenemos una estandarización adecuada para tomarlo como valor diagnóstico, pero sí es muy útil para el seguimiento. ¿Se entiende eso? ¿Alguna pregunta? Bien, esto en cuanto a las determinaciones para el diagnóstico de diabetes o el screening, poblaciones normales. Tenemos unas pautas diagnósticas especiales para las embarazadas, que eso es importante también. Es el cuadro que decíamos el otro día de diabetes gestacional. La diabetes gestacional la definimos como aquel cuadro diabético que se manifiesta durante el embarazo y que es un cuadro que hay que pesquisarlo muy tempranamente y que el médico, el ginecólogo, haga la intervención necesaria sobre esa paciente, porque no podemos esperar 6 meses para el diagnóstico de una diabetes gestacional, ¿no es cierto? Entonces, las pautas son muy estrictas y son diferentes a las pautas de la población no embarazada.
Entonces, lo aclaramos el otro día, la diabetes gestacional no es una mujer diabética que quedó embarazada, es un cuadro diabético que se manifiesta dentro del embarazo. ¿Cuáles son las pautas diagnósticas en nuestro país? Que son las que están acá, en esta tablita que yo se las resumo acá arriba. Fíjense que acá les estoy poniendo todas las sociedades. La Sociedad Americana, la Organización Mundial de la Salud, y la SAD y ALAD es la latinoamericana, Sociedad Latinoamericana de Diabetes. En lo que se refiere a diabetes gestacional, Latinoamérica y Argentina utilizamos las mismas pautas. ¿Cuáles son las pautas? Los puntos de corte son un poco más bajos que para la población normal. ¿Por qué se les ocurre que los puntos de corte son más bajos? Por ejemplo, la glucemia en ayunas mayor a 100 y no a 126. ¿Por qué utilizamos puntos de corte más bajos? ¿Vieron algo de diabetes gestacional? ¿De las pautas diagnósticas para la diabetes gestacional? No. Vimos algo de diabetes gestacional en fisiopatología. Ajá, bien. Bien, las pautas, perdón, sí, los puntos de corte son más bajos por una lógica, ¿no es cierto? Hay un mayor consumo de la glucosa por el propio embarazo, ¿no es cierto? El metabolismo glucémico es diferente, está como más acelerado. Entonces, si ponemos un valor de corte igual a la población no embarazada, quizás perderíamos a las diabéticas. Entonces, el punto de corte es más bajo, es de 100. Entonces, decimos que 2 o más glucemias por encima de 100 ya indica diabetes gestacional. Eso hecho en la primera consulta, es decir, cuando la paciente va por primera vez a su control ginecológico porque está embarazada, de entrada se le va a pedir una glucemia en ayunas. O si la glucemia en ayunas no define, se le puede pedir directamente la prueba de sobrecarga, con los 75 gramos al 20%, y acá el valor de corte también es más bajo, fíjense, a las 2 horas mayor de 140. Si a las 2 horas está mayor a 140, mayor o igual, también es diabético. Eso al inicio de embarazo, que es como les pongo acá en la primera consulta. Entonces, inicia el embarazo. Si tiene 2 glucemias por encima de 100 o con una prueba de sobrecarga a las 2 horas mayor a 140, es diabetes gestacional. Si en esta primera consulta los valores están dentro de lo fisiológico, hay que volver a chequearlo entre la semana 20 a 24, 24 a 28, porque puede manifestarse más adelante esa glucemia. Entonces, a la semana 24-28 hacemos una sobrecarga con el valor a las 2 horas y volvemos a interpretar lo mismo. Mayor de 140 es diabético gestacional. Si entre la semana 24-28 sigue dentro de los valores fisiológicos, si la paciente tiene algún factor de riesgo, como podría ser tener familiares diabéticos, haber tenido un primer embarazo con un recién nacido con un peso mayor a 4 kilos al nacimiento, algún factor de riesgo que el médico considere importante, puede repetir esto entre la semana 31 a 33. Y lo que les pongo acá, en esta tablita, como los diferentes criterios que toman las sociedades internacionales. Nosotros en nuestro país utilizamos una PTGO de 75 gramos con un valor a las 2 horas mayor a 140. Uno mayor a 100, ahora acá dice 105, ahora ya se toma 100. Si tenemos la glucemia en ayunas mayor a 100 o a las 2 horas mayor a 140, está hablando de una diabetes gestacional. Fíjense que las pautas de la OMS son diferentes, y la Sociedad Americana de Diabetes tiene 2 criterios.
Uno para si la prueba de sobrecarga se hace con 75 gramos, y ellos inclusive hacen prueba de sobrecarga con una sobrecarga mayor, utilizan 100 gramos de glucosa al 20%, porque consideran que es importante someter al mayor estrés hiperglucémico a la paciente para tratar de encontrar rápidamente una mala respuesta, digamos, al manejo de la glucosa. Entonces es como que le ponen un estrés máximo dándole 100 gramos de glucosa. Nosotros utilizamos 75 gramos, son los criterios establecidos por la Sociedad Argentina y la Latinoamericana. ¿Se entiende? Entonces, repito, primera consulta, hacemos glucemia en ayunas o una sobrecarga, la glucemia en ayunas mayor a 100 o una sobrecarga mayor a 140 a las 2 horas. Eso me habla de diabetes gestacional ya desde el inicio del embarazo. Si dio valores fisiológicos, volver a controlar entre la semana 24-28 con una sobrecarga, si el valor es mayor a 140 a las 2 horas, es diabético. Y si hay factores de riesgo, volver a repetir entre la semana 31 a 33. Y si no hay factores de riesgo, me quedo ya con que no tiene diabetes gestacional. Exacto. O sea, no vuelvo a... No, si no hay factores de riesgo, en general no vuelven a pedir una sobrecarga de semana 31 a 33. Es decir, sí, tener en cuenta que a veces, como todo, yo siempre digo, ¿no? Todo depende de dónde uno esté desarrollándose profesionalmente. Hay veces que la paciente llega a una consulta ya con un embarazo muy avanzado, entonces ahí a lo mejor ya pasó la semana 24-28 y va a... vamos a aplicar toda la estrategia diagnóstica porque por ahí llegó a la consulta en la semana 30. Eso puede pasar en hospitales públicos, en poblaciones marginales que no tienen mucho acceso al sistema de salud, por ahí ya llegan con un embarazo avanzado y hacemos toda la artillería diagnóstica en ese momento. Corto un cachito, que me estoy quedando sin batería. Ya enchufo antes de que se me vaya. Ahí está, ahora sí, ya volví. Se entiende, eso es lo que les decía, uno siempre tiene que estar atento a la comunidad en la cual estamos trabajando, ¿no es cierto? Y si trabajan por ahí en centros de salud, en salas médicas, en hospitales públicos, a veces que la gente no accede al sistema de salud tempranamente, entonces cuando llega la embarazada se le hace toda la artillería diagnóstica, aunque no haya un seguimiento de inicio de embarazo, semana 24-28, semana 31-33, a lo mejor el único momento es en el tercer trimestre de embarazo, por ahí que se hace el control. ¿Estamos de acuerdo en todas estas pautas? Hay una alternativa, que ahora la vamos a ver, que es para aquellos casos en los cuales los pacientes no toleran una prueba de sobrecarga oral a la glucosa. Entonces tenemos una pauta diagnóstica con otra prueba que es la de la glucemia intravenosa. No es lo frecuente, pero se aplica esa prueba como diagnóstico de diabetes. Por ejemplo, en pacientes gastrectomizados, en los pacientes que han pasado por una cirugía de estómago, y hasta que logran nivelar su metabolismo glucídico, no pueden utilizar una prueba de sobrecarga oral. En aquellos pacientes que tienen una intolerancia a la sobrecarga oral, porque en general les genera mucho vómito, entonces no pueden utilizar una prueba de sobrecarga oral, podemos utilizar esta prueba de intravenosa, pero que quede claro que es solamente para casos muy particulares. ¿Cómo se hace la prueba esta de
sobrecarga a la glucosa intravenosa. A ver. Acá me olvidé esto antes. Esta es una, así como les decía yo que teníamos la prueba de postprandial que no diagnostica pero nos orienta, en el embarazo se puede utilizar alguna de estas, o hacer la glucemia postprandial que decíamos antes con el desayuno, con los 75 gramos de glucosa, y acá nos paramos en la hora, no en las 2 horas, si a la hora los valores son mayores de 130, ahí también justifica hacer, por ejemplo, una sobrecarga oral, es un signo de alarma, o una prueba de detección, en vez de con 75 gramos de glucosa oral, hacerlo con 50 gramos de glucosa oral al 20%, y si a la hora, está por encima de 130, dice que algo está pasando y que hay que ir a la prueba tradicional para ver si estamos en presencia de una diabetes gestacional. Es decir, no son diagnósticas, estas son pruebas que yo les pongo acá, que utilizan la Sociedad Americana de Diabetes como una pauta intermedia, ¿no es cierto? Es decir, por ahí no exponer a la paciente a una sobrecarga oral de glucosa con 75 gramos, hacer una prueba de detección. Si esta prueba de detección da alterada, entonces sí se justificaría hacer la otra. Son criterios. Pero no son de valor diagnóstico. ¿Está claro eso? Esta es lo que yo les decía, es la prueba de tolerancia a la glucosa intravenosa, no, o sea, la otra es prueba de tolerancia a la glucosa oral. Para esos casos especiales donde los pacientes no toleran la ingesta oral de una solución de glucosa. Entonces, ¿qué consiste la prueba? Que esa glucosa se les va a administrar por vía intravenosa. Esta es la cantidad de glucosa que se administra, 0,5 gramos por kilo de peso, y se va a ir tomando muestras cada 10 minutos para medir la glucemia. Y se va a hacer un gráfico, y lo que vamos a determinar, esto es un gráfico de tipo semilogarítmico, acá tenemos los valores de glucemia que estamos midiendo, en función del tiempo. Y la pauta diagnóstica, en este caso, se hace en base a determinar la pendiente de esta recta. Este valor K, esta fórmula que yo les pongo acá, es la pendiente de esta recta. Si ustedes hicieran la deducción logarítmica, se van a dar cuenta que la pendiente se calcula de esta manera. Acá hay un factor que es 0,693, que se multiplica por 100 y se divide por el T medio. ¿Y qué es el T medio? Es el tiempo que un valor de glucosa llega a la mitad. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes se les da la inyección de glucosa y después vamos monitoreando la glucemia cada 10 minutos, vamos haciendo extracciones cada 10 minutos. Después eso se grafica, hicimos todas las determinaciones, se hace el gráfico, y para calcular la pendiente yo tengo que poner acá un tiempo, un valor, un número. ¿Cuál va a ser ese número? El tiempo que tarda un valor de glucosa en llegar a la mitad. Entonces, por ejemplo, me paro en el punto donde la glucosa me dio 200. ¿Cuál es la mitad de 200? 100. Bueno, me busco el otro punto donde la glucosa me dio 100. Acá yo tengo graficado tiempo. Este lapso de tiempo, que es un valor de glucosa que bajó a la mitad, esto supongamos que son 15 minutos, es lo que va a venir acá en el denominador. ¿Se entiende? Pueden tomar cualquier valor, supongamos que arrancamos de, no sé, de 140, pues me buscaré el punto donde la glucosa llegó a 70, cuánto tardó, ese intervalo de tiempo es lo que yo coloco en el denominador. De esa manera voy a obtener el valor de K. Los valores para interpretar, ¿cuáles son? Entre este rango, entre 1,67 y 1,88, los individuos son sanos, tienen un buen manejo de la glucemia. Obviamente, cuanto más grande es el denominador, más chico va a ser este valor, ¿no es cierto? Y obviamente este denominador va a ser más grande cuanto más tarda un individuo en bajar a la mitad su valor de glucemia.
Entonces, un valor de K entre 1,51 es dudoso, no es diabético, y valores por menos de 0,95 es diabético. Pero ¿se entiende por qué es diabético los que tienen valor de K más chiquito? Porque son individuos que tardan mucho en lograr bajar los niveles de glucemia. ¿Se entiende eso? ¿Cómo interpretamos esto? Bien, entonces les queda claro que esto es una prueba que tiene valor diagnóstico, pero que se utiliza solo en casos excepcionales, en aquellos pacientes que no pueden tolerar una prueba de glucosa oral. ¿Preguntas? Bien, a ver qué sigue. Bueno, dentro de los valores de screening, insisto, la determinación de insulina no me diagnostica un cuadro diabético, pero sí lo pongo acá dentro de las determinaciones de screening porque se puede pedir una prueba de sobrecarga con dosaje de insulina. ¿Cómo se mide la insulina? Bueno, con un ayuno de 12 horas, a la mañana, a las 8 horas, ¿por qué? Por lo que yo les decía antes, porque tenemos un ritmo circadiano de secreción de insulina, que en ausencia de estímulo glucídico, tenemos una máxima secreción a la mañana. Entonces, el horario de elección es a las 8 horas, 30 minutos de reposo antes de tomar la muestra, y lo ideal sería hacer 3 extracciones y hacer un promedio por la pulsatilidad que tiene la secreción de insulina. Esas son las condiciones preanalíticas ideales. ¿Qué ensayos utilizamos? Bueno, los primeros que aparecieron fueron los RIA, que inclusive se siguen utilizando los radioinmunoanálisis, pero hoy tenemos ensayos de doble anticuerpo, inmunoensayos quimioluminiscentes, que son muy buenos. La determinación de insulina ha sido una determinación que ha tenido muchos problemas para lograr una buena performance analítica por la variabilidad que tenemos en la secreción de insulina. Entonces, por eso no se toma tanto como un valor diagnóstico, una única determinación de insulina. Estos son los valores esperados en sujetos sanos, las diferentes unidades. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos mucha variabilidad? Primero que hay mucha variabilidad biológica, porque la insulina tiene una vida media de 5 minutos. Es rápidamente secuestrada por los tejidos, utilizada y secuestrada por el hígado, por los diferentes tejidos que captan la insulina, el tejido adiposo, músculo. Entonces, su vida media es muy corta, y eso hace que nos dificulte mucho la estandarización para establecer los valores de referencia. Más allá de que si el paciente es un paciente que cursa con una diabetes de tipo autoinmune, con autoanticuerpos antiinsulina, no podemos utilizar una determinación de insulina. ¿Por qué? Porque los autoanticuerpos me están secuestrando la insulina y ya voy a estar haciendo una subestimación de la producción pancreática de insulina, ¿se entiende? Si el paciente tiene autoanticuerpos antiinsulina, no podemos utilizar una determinación de insulina. Tampoco podemos utilizar determinaciones de insulina en pacientes que han recibido insulinoterapia. ¿Por qué? Porque se desarrollan anticuerpos contra la insulina exógena. Y esos autoanticuerpos, anticuerpos contra la insulina exógena me van a dar interferencia en el dosaje de insulina.
y también que los anticuerpos, perdón, que tenemos en los ensayos, en los kits que tenemos para medir insulina, dan reacción cruzada con proinsulina. ¿Qué quiero decir? El kit que yo voy a utilizar no solo me va a detectar insulina, sino que también me va a detectar proinsulina. Y si recuerdan, el otro día yo les decía que parte de la secreción pancreática, podríamos decir que un 10% de lo que sale del páncreas es proinsulina y no insulina. Entonces, todo eso hace que la determinación de insulina es un parámetro que se utiliza, pero que no tiene tanta confiabilidad diagnóstica. En cambio, lo que les pongo acá abajo, fíjense, la determinación de péptido C, y les pongo excelente marcador bioquímico de producción pancreática. Y es el marcador bioquímico más fidedigno si yo quiero medir la capacidad de secreción pancreática de insulina. ¿Se acuerdan cuál era el péptido C? El que se libera, o sea, de la insulina. ¿Se libera? De la estructura de la insulina que tiene el péptido A, el B y el C se libera para convertirse en insulina. Exactamente, era, lo tengo acá, bien, acá. Esto, la proinsulina, ¿no es cierto? Es la cadena, como dice usted, alfa y beta de la insulina, unido por el péptido conector C. Cuando se activa la secreción de insulina, se libera insulina y también se libera un mol de péptido C. Por cada mol de insulina que sale a circulación, sale un mol de péptido C, es decir, que es equimolecular. Tantas unidades de insulina yo tengo, voy a tener tantas unidades de péptido C en circulación. Entonces, eso es muy bueno. A su vez, otras ventajas que tiene la determinación de péptido C. El péptido C no tiene actividad biológica. No es utilizado por los tejidos. Tiene una vida media 3 veces más grande que la de insulina. Si la vida media de insulina es de 5 minutos, como yo les decía recién, la vida media del péptido C es entre 15 y 20 minutos. No da reacción cruzada con proinsulina, o sea, los kits, los anticuerpos que tenemos en los kits diagnósticos son específicos para péptido C y no me va a dar reacción cruzada ni con proinsulina ni con insulina. O sea que miden específica y selectivamente péptido C. Todas esas cualidades hacen que el péptido C sea un marcador mucho más confiable de la capacidad de producir insulina por parte del páncreas. Es decir, estoy haciendo una medición indirecta de la producción de insulina, pero con un analito que su determinación es absolutamente más confiable. ¿Se entiende eso? Y estoy midiendo, y como es 1 a 1, si liberé un mol de insulina, voy a tener un mol de péptido C en circulación, que va a tener mayor vida media, que va a estar más tiempo, que es más estable, que no me da reacción cruzada con ninguno de los otros anticuerpos. Entonces, es lo ideal. Obviamente es mucho más caro siempre medir péptido C que insulina, pero es el marcador bioquímico excelente para medir producción pancreática. ¿Se entiende eso? Bien. La otra determinación que es útil para el diagnóstico es obviamente la determinación de los autoanticuerpos. Yo antes les decía que para diferenciar si el individuo es diabético 1 o diabético 2, es hacer autoanticuerpos.
el diabético 1 va a tener autoanticuerpos positivos, y el diabético 2 va a tener autoanticuerpos negativos. Es decir, el diagnóstico de diabético 2 es por exclusión. Hago autoanticuerpos. Si tenemos autoanticuerpos positivos, es diabético 1. Si es negativo, es diabético 2. Para esto primero hice el diagnóstico por el laboratorio del cuadro diabético, con la glucemia en ayunas, con la glucemia al azar, con la prueba de sobrecarga. Es decir, primero diagnostiqué el cuadro diabético. Hago después autoanticuerpos. Si hay autoanticuerpos, es diabético 1. Si no hay autoanticuerpos, es diabético 2. Queda claro que no uso la determinación de insulina para definir si es 1 o 2. ¿Se entiende eso? Ni insulina ni péptido C. No me diferencia diabético 1 o 2. ¿Por qué? Porque los diabéticos 2 pueden llegar a perder capacidad de producir insulina y no son diabéticos 1. ¿Se acuerdan todos los cuadros que vimos de diferentes tipos de diabetes? Estaba la diabetes, la 1, la 2, la LATS, el MODI. Entonces, por eso los niveles de insulina o de péptido C no me diferencian entre uno y otro. Bien, ¿cuáles son los autoanticuerpos? Y ahora les explico este grafiquito que les pongo acá, qué es lo que quiere decir. Los autoanticuerpos pueden ser... se me fue, pero lo hice a propósito, Esperen para que quiero... Acá por ahí puedo aumentar el gráfico para que lo vean mejor. Los autoanticuerpos pueden ser estos, los ICA, que se llaman antiislotes, ya les aclaro acá, no los utilizamos más, porque han estado superados por la llegada de estos otros tipos de anticuerpos. Se los nombro porque en su momento se utilizaban. Son anticuerpos que detectaban estructuras sobre todo del retículo endoplásmico, dirigidos contra esa estructura de la célula beta. Los que se utilizan hoy en el diagnóstico son, bueno, autoanticuerpos contra la insulina. Eso puede ser un tipo de autoinmunidad, ¿no? Autoanticuerpos antiinsulina endógena. Autoanticuerpos antiglutámico de carboxilasa, es una enzima propia del metabolismo pancreático. Entonces los anticuerpos anti-GAD. Después podemos detectar anticuerpos antitirosina fosfatasa. ¿Se acuerdan que les mostré que el receptor de insulina es un receptor con actividad tirosina quinasa? Es decir, que se autofosforila en tirosina, y después esa activación se cierra con una fosfatasa que me elimina esa tirosina fosforilada. Bien, podemos tener anticuerpos que son los IA2A, que son contra la tirosina fosfatasa, y también podemos tener anticuerpos contra el canal iónico de zinc, que son muy específicos de las células beta. Entonces, estoy tratando de correr esto más para que se vea un poco más grande acá, y voy a correr esto. ¿Qué es lo que estoy mostrando acá en este gráfico? Que es un gráfico típico que lo van a ver en muchos textos. Ahí creo que se ve un poco más grande. Este es un gráfico hipotético de la evolución de una diabetes. Es decir, imaginemos que a un individuo lo podemos monitorear durante todo el desarrollo de su enfermedad. ¿Qué es lo que está graficando acá? En verde, que es lo que les marco acá, esto está del inglés, ¿no es cierto? Representa la masa de células beta. Es esta curva verde que yo estoy marcando hacia acá. Y es lo que marca acá, fíjense, masa celular beta. Imaginémonos que hipotéticamente podemos medir qué cantidad de células beta hay en ese páncreas.
es lo que yo estoy graficando acá. El gráfico es en función de los años, ¿no es cierto? Y esta curva acá rojita que aparece acá es la glucemia en ayunas, que está puesta acá en inglés, la glucemia en ayunas. Entonces, este gráfico lo que les quiere mostrar cómo es la evolución de la pérdida de masa celular beta con relación a la glucemia y con la presencia o no de los autoanticuerpos, para poner de manifiesto la importancia de una detección precoz de los autoanticuerpos. Fíjense, esto acá, esta vertical roja, marca el inicio del cuadro diabético. De aquí para acá, el individuo era sano, no tenía diabetes. En algún momento tiene el debut de la enfermedad porque viene un evento disparador, como ustedes estudiaron en fisiología, que pueden ser muchas causas, infecciones virales, radiaciones, etcétera, que hace que ese individuo vaya a desarrollar la diabetes. Entonces, mientras el individuo no tiene diabetes, tiene una masa celular beta del 100%, no tiene autoanticuerpos y su glucemia en ayunas está conservada. Lo que estoy graficando acá es la evolución de una diabetes autoinmune, es decir, una diabetes tipo 1. Esto es válido solo para diabetes tipo 1. Los estadios de la diabetes tipo 1. Bien, viene el evento disparador, empieza a haber una reacción autoinmune. Entonces, esa reacción autoinmune, ¿qué va a provocar? Los autoanticuerpos que me están generando. Una disminución en la insulina o péptido C. Sí, una disminución en la insulina o péptido C, ¿por qué? Porque disminuye la masa celular beta. Ay, no escuché, ¿por qué? Porque disminuye la masa celular beta. Exactamente, porque estamos teniendo una agresión al páncreas por la reacción autoinmune y estoy empezando a perder masa celular beta, estoy empezando a perder células beta funcionales. Entonces es lo que va pasando, fíjense, esta curvita verde empieza a caer, ¿por qué? Porque esa reacción de autoinmunidad me va haciendo perder masa funcional. No obstante, la glucemia en ayunas, fíjense que se conserva. ¿Por qué? Porque tenemos reservas, no perdemos todas las células beta, entonces producimos una cantidad de insulina suficiente para mantener la glucemia en ayunas. No obstante, los anticuerpos ya están detectables desde este momento. A medida que vamos perdiendo cada vez más cantidad de células beta, lo primero que se altera es la prueba de sobrecarga oral a la glucosa. Entonces, en este estadio, podemos encontrar ya alterada la prueba de sobrecarga oral. Y cuando ya tenemos una pérdida importante de masa celular, beta, se dispara la glucemia en ayunas, aparecen los síntomas, tenemos péptido C disminuido, y va a llegar un punto en que anulamos toda la producción de células beta y tenemos péptido C negativo. Ya a partir de acá tenemos los síntomas y ya hacemos una detección clínica y bioquímica del paciente. Pero lo que yo quiero enfatizar en este gráfico es que los autoanticuerpos están presentes mucho antes, fíjense que acá estamos hablando de una evolución en años, mucho antes que tengamos la presencia clínica y bioquímica de la enfermedad. La presencia clínica la tenemos a partir de acá, de donde están los síntomas. La presencia bioquímica la podemos tener un poco antes si hicimos una prueba de sobrecarga oral y vemos que está alterada. Pero los autoanticuerpos estaban desde el inicio de la enfermedad. Entonces, esto es para enfatizar la utilidad clínica del dosaje de autoanticuerpos. Un dosaje de autoanticuerpos, entonces, me es útil para dos cosas. Una, para establecer el diagnóstico si yo ya determiné que el individuo es diabético. Si yo determiné que el individuo es diabético, hago autoanticuerpos para diferenciar entre diabetes 1 o diabetes 2.
Pero a su vez, la otra gran utilidad clínica de los autoanticuerpos es que tienen un valor predictivo temprano. Es decir, es útil hacer valoración de autoanticuerpos para pesquisar pacientes con riesgo de diabetes, pero que no son diabéticos todavía, pero que por alguna causa, por ejemplo, porque son familiares en primer grado de pacientes diabéticos, porque tienen una historia de autoinmunidad familiar, porque son pacientes que tienen patologías autoinmunes, entonces en esos individuos es útil hacer la determinación de autoanticuerpos porque me va a estar estableciendo una pauta de, no de diagnóstico temprano, porque que tenga autoanticuerpos no quiere decir que necesariamente va a ser diabético, pero sí me está poniendo un signo de alarma para seguir a ese individuo. ¿Se entiende? Entonces, la otra gran utilidad es en este periodo de tiempo, donde puede haber autoanticuerpos y que dependiendo de cómo ese individuo haga su manejo metabólico, desarrolle o no la enfermedad. Entonces es un marcador temprano, predictor temprano. ¿Se entiende eso? Entonces, vuelvo acá, viéndolo todo en conjunto. Estos son todos los autoanticuerpos que podemos determinar, y lo que les pongo acá, 2 determinaciones de autoanticuerpos positivo y un péptido C disminuido, tiene un valor, esto quiere decir valor predictivo positivo, ¿se acuerdan? Que hablamos en la primera clase, valor predictivo que quería decir la probabilidad de que un resultado positivo sea verdadero e indique presencia de enfermedad. Bueno, valor predictivo del 100% para diabetes 1. Es decir, si tengo dos determinaciones positivas de autoanticuerpos, que pueden ser 2 seriadas para el mismo anticuerpo o 2 autoanticuerpos diferentes, y péptido C disminuido, sin duda eso es una diabetes 1. ¿Queda claro eso? Vamos a suspender acá y dejamos para el miércoles la parte de seguimiento. O sea, hasta ahora vimos las herramientas de laboratorio que tenemos para el screening o diagnóstico de un cuadro diabético. Todo lo que se refiere al dosaje de glucosa, en ayunas, glucemia al azar, prueba de sobrecarga, la intravenosa en casos excepcionales, cuáles son las pautas para un diagnóstico de diabetes gestacional, lo referente a la determinación de la reserva funcional pancreática, es decir, en términos de producción de insulina, o mejor medimos péptido C, y cómo detectar la autoinmunidad. ¿Está claro todo eso? ¿Alguna pregunta, comentario, algo? Bueno, si no quedaron dudas, el miércoles vemos todas las herramientas que tenemos para el seguimiento del paciente diabético,